Que el Señor nos regale un corazón dispuesto para oírle, para podernos poner a su disposición, para alabarle, para podernos conectar con lo celestial. Así que donde estemos, abramos nuestro corazón y vamos a orar. Oremos. La gloria y la honra sea para nuestro Padre Celestial, para nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado y glorificado sea, oh nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, Espíritu de Jehová. Buenos días, Señor. Acompáñanos, bendícenos. Apártanos, Señor, para ti, para tu reino. Aparta nuestros oídos, nuestros ojos hoy, tu día santo, tu sábado santo, Señor, para poder oírte. Gracias, Señor, por regalarnos este momento para reunirnos y alabarte. Gracias por que en nuestro corazón tú has puesto, Señor, la disposición de buscarte en este tu día santo. Gracias por la vida de nuestros hermanos que están aquí reunidos, por los que no han llegado, Señor. Tú conoces las dificultades, tú conoces los afanes, tú conoces, Señor, sus vidas y sabes por qué no han podido llegar al grupo. Donde estén, Señor, acompáñales, bendíceles y también perdónanos a todas nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestros pecados, oh bendito Salvador. Ayúdanos a presentarnos delante de ti un poco dignos, Señor. Sabemos que no somos dignos, pero ayúdanos, Dios mío, para que en tu presencia podamos estar. Oh Salvador bendito, que hoy podamos disfrutar de tu presencia, del gozo de la compañía de tu Santo Espíritu, Señor Jesús. Que tu promesa sea cumplida en nuestras vidas, que donde hay más de 2 o 3 reunidos, tú estarás con cada uno de nosotros. Oh bendito Salvador, danos inteligencia, sabiduría de lo alto para poder, Dios mío, alabarte como solo tú lo mereces. Porque de nosotros no hay nada bueno, Señor, pero te rogamos que tengas clemencia, que tengas piedad, misericordia de nosotros y que tú nos prepares para oír tu voz, para oír tu palabra, para oír tus enseñanzas, Dios mío, y sobre todo para poder aplicarlas en nuestro diario vivir. Señor Jesús, a continuación viene un servicio muy especial, muy lindo, que tú has preparado con los hermanos, Señor, que tú has dispuesto que hoy se toque ese tema, Señor Jesús. Entonces te rogamos que nuestra mente esté dispuesta para ti, solamente para ti, Señor Jesús, que nuestros oídos hayan notas dulces, que todo lo que oyamos nos haga sentir que tú estás a nuestro lado. Te rogamos tu presencia, la sabiduría, Señor, principalmente el perdón de nuestras faltas, de nuestras debilidades, y que podamos, Dios mío, disfrutar de tu compañía. Todo es rogado, Señor Jesús, los méritos sagrados de tu Hijo Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el dador de la vida. Dios mío y Señor mío, quédate con nosotros, guardándonos y bendiciéndonos, apartándonos del maligno, y que seamos, Señor, llenos de tu Santo Espíritu para comprender lo que vamos a leer y vamos a oír. En tu nombre santo, todo es rogado. Amén y amén. Bueno, Amén. una vez más, bienvenidos todos. Que el Señor pueda acompañarnos, pueda estar aquí con cada uno de nosotras y de nosotros, que nos dé sabiduría. Vamos a empezar a leer el 4.º capítulo de Palabras del Gran Maestro. Recuerden cada cosa que quieran comentar, participemos todos, es un estudio entre todos. A ver el Señor, ¿qué nos quiere enseñar hoy? ¿Qué desea Él enseñarnos hoy? ¿Por qué existe el mal? Se titula el capítulo 4. Entonces, la hermana Lucy nos puede colaborar con el primer párrafo, por favor. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo.
Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Vemos ahí la condición. Ustedes sí se acuerdan, antes de decir lo que iba a decir, sí se acuerdan qué es el reino de los cielos, porque dice el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Es semejante a un hombre. ¿Qué es, qué es o quién es el reino de los cielos? Que es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. ¿Recuerdan que eso lo vimos en el primer capítulo? ¿Alguien se acuerda por allí? La palabra de Dios, el reino de los Sí, y ¿quién es la palabra de Dios? Jesucristo. Amén. Amén, así es, hermana Lucy. Y es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo, porque él es el que siembra la buena simiente. Y él es el que hace que otros también puedan sembrar una buena simiente, ¿no? Pero ¿cuál es la condición que vemos aquí del pueblo del Señor? La condición es que estaban durmiendo, ¿no? Es la condición de hoy en día también. Por eso pudo venir el enemigo y sembrar cizaña entre el trigo. Pero hay algo aquí. Resulta que sembró, hay veces se siembra y si el pueblo de Dios está fuerte, el pueblo de Dios está con el Señor, no da fruto. Pero en este caso, la condición es que estaban durmiendo, vino el enemigo, sembró la cizaña y cuando salió la hierba, salió, pero hizo fruto. Entonces ahí es cuando aparece también la cizaña, porque da ese fruto. Imagínense, una cizaña dando fruto es porque Y, hay una cooperación, ¿no? Ujú. y en este caso la cizaña puede ser la duda de que no, que la palabra de Dios no es esto, no es lo otro. Claro, porque eso es lo que el enemigo siembra. Precisamente algo que parece trigo, pero empieza a sembrar dudas, empieza a sembrar malas doctrinas, todo eso, toda esa combinación de que parece trigo, pero lo que ha estado dañando la iglesia y lo que daña también nuestra vida, ahí está la duda, la incredulidad Claro, sí. en su palabra, en todo. Claro, el enemigo siempre maneja mucho con la siembra de la duda y eso hace parte de la cizaña, que parece trigo, pero si hace daño, pues no lo es. Esos son los frutos que habla la hermana Lucy, la incredulidad. ¿Alguien más quiere comentar algo? Y por ejemplo, el campo es el mundo, ¿cierto? Y la buena cizaña Ujú. son los hijos del reino. Y la cizaña mala, pues son los hijos del malo, me imagino yo. Así es. Más adelante vamos a ver exactamente lo que usted está diciendo, hermana Lucy. Porque acá vemos en el primer párrafo que Jesús siembra buena simiente. Entonces, lo que da fruto después de la cizaña es algo que definitivamente solo sembró el enemigo. Porque de Jesús va a haber éxito total. Él siembra solo buena simiente. Bueno, vamos a continuar. La hermana Ana Milena nos podría colaborar con el siguiente párrafo. El campo, dijo Jesús, es el mundo, pero debemos entender que solo significa la iglesia de Cristo en el mundo. La parábola es una descripción de lo que pertenece al reino de Dios, su obra por la salvación de los hombres, y esta obra se realiza por medio de la iglesia. En verdad, el Espíritu Santo ha salido a todo el mundo, por todas partes. Obra en los corazones de los hombres, pero en la iglesia donde hemos de creer y madurar para el alfolí de Dios. El que siembra la buena simiente es el hijo del hombre. La buena simiente son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. La buena simiente representa a aquellos que son nacidos de la palabra de Dios, de la verdad. La cizaña representa a una clase que constituye los frutos o la personificación del error o los falsos principios. Y el enemigo que la sembró es el diablo.
Ni Dios ni sus ángeles han sembrado jamás una simiente que produjese cizaña. La cizaña es sembrada siempre por Satanás, el enemigo de Dios y del hombre. Uy, está tan pequeñito. Ay, qué pena, hermana. Qué vergüenza. La próxima vez me avisa y yo lo voy más bien por párrafo, lo puedo acercar. ¿Listo? Pero bueno, muchas gracias. Lo que estábamos hablando, el campo es el mundo, dijo el mismo Jesús. Y esto significa la iglesia de Cristo, su pueblo en el mundo, repartiendo su evangelio, su palabra. Y esta parábola describe lo que pertenece a Jesús, su obra, porque es que es su obra. A veces hablamos de que nuestras obras, nuestras cosas, lo que nosotros hacemos, pero es que es la obra del Señor por la salvación de los hombres, es la de Él, que la realiza por medio de nosotros, porque Él a los ángeles y al ser humano lo incluyó en el trabajo de esta obra de la redención, en este plan de la redención. Y el Espíritu Santo es el que ha salido a todo el mundo, porque Él es el que convence de pecado. Él es el que hace el trabajo en esos corazones, hace el trabajo que nosotros no podemos hacer, porque hasta un cierto punto nosotros podemos hacer, de ahí debemos entregarle al Señor para que se encargue. Dice en el segundo párrafo, la buena simiente representa a aquellos que son nacidos de la palabra de Dios, de la verdad. ¿Esto significará si hemos nacido conociendo la verdad? ¿No es cierto? Porque cuando somos nacidos de la palabra de Dios es cuando verdaderamente el Señor empieza, o es lo que yo pienso, ese momento de conversión en nuestras vidas. Ese despertar, dice acá, de la verdad. Puede ser cuando somos pequeños, puede ser cuando somos grandes, en el momento en que de verdad el Espíritu Santo empieza a convencernos de pecado, empieza a mostrarnos la verdad, empieza de verdad a nosotros empezar a tener hambre de la palabra. En ese momento es que somos nacidos, empezamos a querer saber, a tener hambre intelectual, espiritual, de buen alimento, de que el Espíritu Santo nos ayude a asimilarlo. Y así poder ir paso a paso siguiendo al Cordero por donde quiera que va, en los pasos que está haciendo en el santuario, en el trabajo que él está haciendo, porque si él nos incluyó, como dice en el primer párrafo, en su obra, pero que la realiza por medio de la iglesia, de sus santos ángeles, que fue en los que incluyó en el plan de redención, tenemos que representarlo como si estuviésemos nacido de la palabra de Dios, de la verdad. Dice que la cizaña representa una clase que constituye los frutos o la personificación del error o los falsos principios. Y como decía la hermana Lucy, efectivamente el enemigo es el que la sembró, porque ni Dios ni sus ángeles han sembrado jamás una simiente que produjese cizaña, ni sus verdaderos obreros no van a sembrar cizaña, solamente Satanás, y esto me llama mucho la atención, que es el enemigo de Dios y del hombre, lo debemos grabar en nuestras cabezas, de nuestro Dios y de nosotros. En el oriente, los hombres se vengaban a veces de un enemigo, esparciendo en sus campos recién sembrados semillas de alguna hierba nociva, que mientras crecía se parecía mucho al trigo. Brotando conjuntamente con el trigo, dañaba la cosecha e imponía dificultades y pérdidas al dueño del campo. Así, a causa de la enemistad hacia Cristo, Satanás esparce sus malas semillas entre el buen grano del reino y atribuye el fruto de esta siembra al Hijo de Dios, trayendo al seno de la iglesia a aquellos que llevan el nombre de Cristo, pero cuyo carácter lo niega. El maligno hace que Dios sea deshonrado, que la obra de la salvación quede falseada y que las almas peligren. Como vimos en el primer párrafo, el Señor Jesús siembra buena simiente y da fruto bueno.
para la honra y gloria del Padre, para su vindicación. Pero durmiendo, Satanás sembró la cizaña, pero también dio fruto. Y cuando da fruto, pues da fruto. Entonces acá vemos cómo impone dificultades al trigo, pérdidas de almas y de todo, de dinero y de todo, porque cuando hay cizaña hay corrupción, hay de todo lo que ustedes imaginen, pero hay lo espiritual y lo físico. Y dice, y atribuye el fruto de esta siembra al Hijo de Dios, como si fuera la siembra del Señor. Pero siempre, siempre, la culpa es de Dios. Y traen a la iglesia aquellos que llevan el nombre de Cristo, pero cuyo carácter lo niegan. El maligno hace que Dios sea deshonrado, que la obra de la salvación quede falseada y que las almas peligren. Por eso nuestro único propósito es vindicar el nombre del Padre. ¿Por qué? Porque está mal. Porque eso es lo que más le encanta a Satanás, hacerlo quedar mal. Que miren cómo son los cristianos, que mire todo lo que pasa. Y muchos empiezan a imitarlos, muchos pasan por alto eso, pero ¿qué es lo que el Señor quiere? Lo que leímos en el anterior párrafo, la verdad. Miren, dice que la buena simiente representa a aquellos que son nacidos de la palabra de Dios y de la verdad. Así el Señor no va a ser deshonrado, la obra de la salvación no va a quedar falseada y las almas no van a peligrar. Eso es una obra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en Daniel 19, esfuérzate y cobra aliento. Hemos de recibir exactamente la misma gloria, hermanos, que fue revelada a Daniel y a los profetas. De diferente manera, pero Él quiere dar todo a su pueblo, porque es para el pueblo de Dios en estos últimos días. Para que nosotros podamos emitir un certero sonido de trompeta, hay que prepararse, hay que saber cuál es la verdad, hay que saber cuál es la buena simiente. Y así no se nos va a imponer dificultades y no va a haber pérdidas al dueño del campo que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a diferenciar. Y a veces perdemos tiempo de pronto mucho en minucias y verdaderamente nada de eso lleva a algo bueno. Debemos pedirle al Señor cuáles son verdaderamente los asuntos trascendentales, lo que nos lleva a la vida eterna y no a la muerte eterna. Y es lo que el Señor quiere, que sus siervos, los que los queramos servir, proclamemos ese mensaje de verdad, espaciándonos en aquello que es de máxima importancia y que Jesús sea el único que nos guíe hacia aguas vivas que fluyen del trono de Dios para que nosotros podamos guiar a otras almas y Dios no sea más deshonrado. ¿Alguien quiere comentar algo, hermanos? Hola Pau, buenos días, hola a Hola, todos. Carito, bienvenida. ¿Cómo están? Bien, gracias al Señor. Yo quiero comentar algo que de hecho ya se lo comenté a mi mamá esta mañana porque lo leí y me gustó mucho. Entonces yo estaba leyendo El Camino a Cristo. ¿Por qué? Porque quiero saber cómo era Jesús y cómo era su carácter. Pues porque digamos que nuestro carácter es el que nos hace fallar todos los días. Y es el que hace que el maligno se burle de Jesús. Y nosotros a veces no entendemos eso, que con una palabra, que con una mirada, con un mal acto, solamente por justificarnos a nosotros mismos, estamos negando a Dios y a Jesús y el gran sacrificio que ellos hicieron por nuestras vidas. Y, y me di cuenta que nosotros necesitamos mucho amor.
y lloro porque me siento muy imperfecta ante los ojos de Dios y porque no he valorado el gran sacrificio que Él ha hecho por mí y porque cada vez que cometo algún error, estoy haciendo que Satanás se burle de Él y pues Él no se merece eso. Entonces, les cuento que descubrí que, bueno, decía ahí en el camino a Cristo que Él llevaba una vida abnegada y de verdadera solicitud por los demás, que Él era bondadoso y que sanaba a todos los oprimidos, que era misericordioso y fiel. Y algo que me gustó era que decía que en cada acto de su vida revelaba amor, misericordia, compasión y que su corazón rebosaba de tierna simpatía. Al leer esto me duele más porque desde los actos más pequeños nosotros no estamos reflejando a Jesús y el amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Entonces después de eso me fui a Primera de Corintios y leí que qué es el verdadero amor. Y dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y a nosotros nos falta mucho amor. Y me vi tan imperfecta, creo que por eso es que lloro, porque me siento tan imperfecta y quiero ser como Jesús algún día. No quiero que Satanás lo siga desprestigiando con mis actos y mis malos frutos que en algún momento pude haber cometido. Entonces, pues nada, que que en cada acto que tengamos le entreguemos nuestra vida a Jesús y podamos actuar con su amor, no con lo que nosotros creemos que es amor, sino con su amor, así como está en Primera de Corintios. Gracias. Amén, hermano Carito, amén. La gloria y la honra sea para el Señor, que te sientas así, pero no te despegues de la mano del Señor. Él te va a hacer victoriosa. Tú puedes vindicar el nombre del Padre y duele, pero precisamente ahí es cuando se ve reflejado la mano y el trabajo del Padre, en que tú te sientas indigna y empiezas a ver tu condición y anheles vindicar su nombre, te duela el pecado y le pidas limpieza a Él y ayuda, es algo maravilloso. Que duele, es muy difícil, pero vas sintiendo poco a poco más gozo, más descargas, porque vas poniendo las cargas, lo que tú no puedes soportar, a Jesús, porque ciertamente hay una cooperación que debemos hacer, pero no todo lo podemos hacer. Hay una obra que el Señor hace en nuestros corazones y simplemente debemos decirle que entre a nuestro corazón. Y bueno, gloria sea para el Señor que te ha tocado. Y es bueno llorar, es bueno llorar. Bueno, la hermana Ana Milena nos puede colaborar con el siguiente. Los siervos de Cristo se entristecen al ver a los verdaderos y los falsos creyentes mezclados en la iglesia, anhelan hacer algo para limpiar la iglesia, como los siervos del padre de familia. Están listos para desarraigar la cizaña, pero Cristo les dice, no porque cogiendo la cizaña no arranquéis también con ella el trigo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Hermana Ana Milena, ¿algo que le haya llamado la atención o a alguien de este párrafo? Pues bueno, dice que no arranquen la cizaña, porque no sea que arrancando la cizaña se arranque también el trigo, seguramente, ¿cierto? Lo bueno, Ujú. que dejarlo hasta la siega. Entonces, ¿qué es hasta la siega? Hasta
hasta que venga hasta que sea el Señor, perdón, me trabé, hasta que sea la segunda venida del Señor, o hasta que el Señor Jesús, por medio de su Santo Espíritu, le indique a uno, o hasta que uno esté preparado, o cómo será eso tan Bueno, difícil. hasta donde yo tengo entendido y según la palabra del Señor, voy a irla buscando a ver si encuentro, pero no, hasta la segunda venida no es, porque el Señor, claro, de nosotros, recordemos que la obra es de Jesús. Nosotros tenemos, claro, nosotros no tenemos que ir a caerles encima a la cizaña porque siempre va a estar mezclados en la iglesia y como dice acá podemos arrancar el trigo porque hay muchos débiles en la fe. ¿Qué debemos nosotros hacer? Prepararnos, estudiar y presentar la verdad a quien se le dé la oportunidad y esa parte de separar, por decirlo así, ese grupo de la iglesia, de su pueblo, es Jesús. Jesús es el único que va a hacer la ciega. Y él cuando va a permitir que ya casi le va a tocar también a la iglesia el zarandeo, es donde va a empezar a hacer esas ciegas, es la recolección, porque va a empezar a hacer el sellamiento de los 144,000. Y ahí es cuando su pueblo va a ser el escogido. Claro, falta el fuerte pregón, faltan muchas cosas, va a haber personas que van a recibir predicación, pero está hablando de su iglesia, a los que les ha dado la luz. Entonces, claro, eso es totalmente espiritual, eso no es como siempre hemos pensado que es que estamos en las cuatro paredes, en la organización, y él va a sacar a los malos y van a quedar los buenos. No, porque todo eso es espiritual, eso es el sellamiento de los 144,000, la preparación, y el que siga siendo bueno será bueno, el que siga siendo malo será malo. Entonces, hablando de adentro de su pueblo, a los que les ha dado la luz, a los que les ha dado la oportunidad, poco a poco, él ya está empezando a sacar a los de su pueblo, a sacar a los que verdaderamente de corazón lo aman, les ha empezado a dar la verdad, le está empezando poco a poco a abrir sus ojos porque hay muchas personas engañadas, ¿sí me entienden? Es el fruto que hace daño. Hay unos que hacen parte de los que hacen daño, pero hay unos que son engañados. Entonces, definitivamente todo eso lo hace nuestro Señor Jesús, pero no sería en la segunda venida del Señor, sería antes. Estoy buscando a ver si acá encuentro. Siempre que se habla de la ciega, como dice en Jeremías 8:20, dice, pasóse la ciega, acabóse el verano y nosotros no hemos sido salvos, porque va a haber un lamento. Dice aquí en este libro es Sermones Escogidos, capítulo 35. Hay más, ese es un tema maravilloso que hay que estudiarlo mucho, pero dice acá en la página 288 de Sermones Escogidos, tomo 1. Dice, entre ustedes, ¿hay alguno que ha venido aquí a prepararse para ser misioneros? Cuenta la hermana Helen White. Que el Señor los ayude y bendiga sus esfuerzos. El número de nuestros misioneros no es siquiera la mitad de lo que debería ser. Los campos están blancos, listos para la siega, pero los obreros son pocos. Dios está esperando para dotarlos de poder de lo alto a fin de que ustedes puedan salir a trabajar para Él. Y este ejemplo me gustó mucho, porque acá nos dice que tendremos muchas oportunidades de ayudarnos mutuamente. Como decía la hermana Carito, primero el Señor nos debe enseñar el amor, porque nos hace mucha falta, tenemos mucha falta de amor, no solo nosotros mismos, sino amor al prójimo, para ayudar, para abnegarnos, para servirle a Él, ser misioneros para Él en distintas áreas, ¿no? Y ser pacientes, perseverantes. Y el campo va a estar listo en algún momento. Los obreros son pocos, pero aunque sean pocos, Dios está esperando, a nosotros nos está esperando que nos preparemos y que le pidamos a Él para dotarnos del poder de lo alto para poder salir a trabajar para Él y Él pueda hacer la siega. Falta muy poco para eso, estamos en una preparación por eso, para poder ser capacitados y poder soportar la prueba y poder reconfortar a otros y fortalecer a otros.
pero no podemos estar esperando una ley dominical y un fuerte pregón con un corazón no preparado y no teniendo la verdad. Por eso primero, lo primerito que hace el Señor para darnos ese poder para avanzar en todo y poder cooperar con Él es prepararnos, dotarnos de ese poder de lo alto, para ahí sí poder salir a trabajar para Él y el poder hacer esa siega. Más adelante, de pronto, podemos estudiar un poco más eso. Pueden también cada una de ustedes estudiar en la Biblia, en Marcos 4, 29, habla sobre la siega cuando incluso concluye las parábolas diciendo que cuando el fruto está maduro enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado, pero es cuando el fruto esté maduro, no antes y pues tampoco después, ¿no? Este es en Marcos 4, 29. Y ahí, cuando se recoja la cosecha de la tierra, que es la siega, veremos ahí sí los resultados de nuestras labores, porque contemplaremos junto con el Jesús ese alfolí celestial, aquellos por los que hemos trabajado y orado. Y así podemos entrar en el gozo del Señor cuando, como dice en Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Pero primero necesitamos una preparación. Necesitamos poder de lo alto, porque la misma Ellen White dice, muchos son los esfuerzos, pero el fruto verdadero y el trabajo verdadero va a ser cuando seamos sellados, cuando se nos dé el Espíritu Santo, como así lo tuvieron los discípulos. Y ahí sí, con ese poder, vamos a convencer, o sea, el Espíritu Santo puede trabajar en cada corazón. Nuestra predicación y todo lo que hagamos van a tener frutos por la buena siembra, porque ya tenemos el Espíritu Santo, pero para tener el Espíritu Santo tenemos que prepararnos. Luego que se nos sea derramado, ahí sí podemos eh, trabajar para el Señor. Entonces son como ahorita el Señor está haciendo como, bueno, no sé si se puede llamar así como una siega, como un llamado, y habrá otro para las personas pues que están en el mundo, ¿no? Que ya es otra su situación. Bueno, vamos a continuar. Necesitamos orar mucho por la paciencia, como decía la hermana Carito, por el amor propio, el dominio propio, tener tacto, que habla también la hermana Carito, sabiduría, amor abnegado, porque de lo contrario nos vamos a jactar de haber realizado algo grande y eso es lo que Jesús nos quiere. Si no estamos preparados, nos vamos a jactar. Bueno, vamos a continuar. La hermana Carito, si puede colaborarnos con la última diapositiva. Claro que sí. Listo, gracias. Dice, Cristo ha enseñado claramente que los que persisten en pecados manifiestos deben ser separados de la Iglesia, pero no nos ha encomendado la tarea de juzgar el carácter y los motivos. Él conoce demasiado bien nuestra naturaleza para confiarnos esta obra a nosotros. Si tratásemos de extirpar de la Iglesia a aquellos que suponemos cristianos falsos, cometeríamos seguramente errores. A menudo consideramos sin esperanza a los mismos a quienes Cristo está trayendo hacia Él. Si tuviéramos nosotros que tratar con estas almas de acuerdo con nuestro juicio imperfecto, tal vez ello extinguiría su última esperanza. Muchos que se creen cristianos serán hallados faltos al fin. En el cielo habrá muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca entrarían allí. El hombre juzga por la apariencia, pero Dios juzga el corazón. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha, y la cosecha es el fin del tiempo de gracia.
Muy claro está allí, ¿no, hermanos? ¿Cuál es nuestra tarea? Que no se nos ha encomendado la tarea de juzgar el carácter y los motivos. Eso es de Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos conoce. Y ciertamente en Apocalipsis es muy claro la labor que nosotros vamos a hacer cuando subamos al reino de los cielos, ¿no? Vamos junto con Jesús a hacer la tarea de juzgar, a estar allí en el santuario con Él, a los que faltan, ¿no? Para la tercera venida, que ya, pues igual el juicio se les tiene que hacer aunque ya no tengan salvación. Esa es la tarea que se nos va a encomendar, pero es allá, porque ya vamos a estar sellados, ya vamos a estar empezando la transformación, pero pues aquí no. Por más de que tengamos muy buenas intenciones, el Señor sabe que no, nuestra naturaleza no nos da para eso. Y lastimosamente, pues a veces nos engrandecemos, a veces pensamos que si tal hizo tal cosa ya no tiene salvación y resulta que solo el Señor sabe si sí o no. Solo el Señor sabe si de pronto nosotros estamos en una peor condición que ellos, porque como a veces nosotros no nos miramos a nosotros mismos. Obviamente, Cristo ha enseñado claramente que aquellos que persisten en pecados manifiestos deben ser separados de la iglesia, porque si no, si lideran o están ahí, pues van a hacer mucho daño, ¿no? Pero eso no quiere decir que juzguemos, porque el motivo realmente del por qué hay personas que hacen ciertas cosas o están siendo manipulados por el Señor, ese motivo solo lo sabe Jesús. Y dice acá algo que me impresionó. A menudo consideramos sin esperanza a los mismos a quienes Cristo está trayendo hacia sí. Si nosotros no hemos sido transformados y tenemos todavía defectos de carácter, hasta ahora si el Señor está trayendo un alma que aparentemente está peor que nosotros a veces decimos, no, pero este sí no, 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 no. Y si cae en medio de eso, ahí sí que peor. No, 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 no tiene oportunidad, solo es lo que uno piensa, ¿no? De una vez uno quiere calar a la persona, uno dice, no, esa persona es terrible, esa persona ya está condenada, y eso es lo que nos enseña aquí también. Y muchos que se creen cristianos serán hallados faltos al fin. Por eso lo que decíamos en la anterior diapositiva. No, el Señor debe prepararnos para no jactarnos de la obra tan grande que Él quiere que hagamos con Él. Primero necesitamos limpieza y preparación para eso. Y esta frase que la leí esta semana me impresionó. El hombre juzga por la apariencia, pero Dios juzga el corazón. El Señor Jesús y el Padre es el que realmente conoce nuestro corazón. Conoce por qué somos así, por qué somos asá, como dicen, por qué hacemos esto, por qué actuamos de diferentes maneras, cuál es nuestro verdadero proceso, qué es lo que Él quiere de nosotros y nos pide. Solo Él, absolutamente nadie más sabe, a menos de que Él lo revele a alguien para ayudar, no para caerle, sino para ayudar, para salvación, porque nosotros juzgamos por la apariencia, pero el Señor Jesús juzga el corazón. Esto me llamó bastante la atención. Alguien acá creo que de pronto responde la pregunta de la hermana La Milena. El último párrafo, no sé si usted lo lee, hermana La Milena, dice que la cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha. Y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. Los que sean buenos seguirán buenos y los que no, no. No sé si eso pueda también aportar a ese mini estudio que estábamos haciendo de la ciega, hermana Milena. Algo que les haya llamado la atención, que hayan aprendido, que estén meditando, o como la hermana Milena, preguntar. Yo veo acá algo, Jessy, que dice, me llama la atención porque, bueno, hablo por mí. Muchas veces quizás he caído en esto y el Señor me ha enseñado que eso no está bien y
Y me agrada esto que dice, a menudo consideramos sin esperanza a los mismos a quienes Cristo está trayendo hacia sí. Y esto casi siempre cuando uno lo hace hacia seres no convertidos, seres que no han aceptado el evangelio. Y lamentablemente lo hacemos con nuestra propia familia, como en el caso yo no tengo familia totalmente adventista. Entonces uno dice, no, voy a ponerles un ejemplo, pero yo ya cuando veo eso, yo ya oro. Le digo, no, Señor, para ti no hay nada imposible, y veo las cosas que el Señor ha hecho. Y a veces veo cuando mi hermano pone en su estado solo parranda, trago, bueno, todo ese tipo de cosas, y yo digo, ¿y cuándo, Señor? ¿Y cuándo? Antes quizás, llamemos, le daba duro y no creía que pudiera pasar algo en mi hermano. Sin embargo, el que hace la obra es Cristo, y Él es el que lo atrae a uno hacia Él. Entonces fue maravilloso porque en su momento mi hermano vivió conmigo en su momento y no había manera de cómo llegarle, o sea, y entonces uno quiere hacerlo a las malas. Y luego pasó el tiempo por circunstancias, Dios permite darle un sueño a él, luego me da a mí la otra parte del sueño de él, y tenía que ver con Satanás, porque en medio de que él vivió casi un año conmigo, empezó a ver, digamos, las cosas de Dios, lo sagrado, que sí la embarré, porque uno termina embarrándolo, porque uno quiere que todo se dé rápido, y así no es. Pero ya luego como que Dios permitió cómo podernos acercar, y ese momento nos acercamos al punto de que antes de que Dios le diera el sueño, yo le pasé el camino a Cristo, y él estaba en una situación muy difícil. Yo estuve ahí, no lo dejé botado, estuve ahí, hermanos. Yo recuerdo que quedé sin trabajo, y él también estaba sin trabajo, y él me decía, pero Elcira, usted, ¿cómo me va a dar a mí si no tiene trabajo? Yo le decía, no, pues si me comía un pan, ahora me lo voy a comer con usted, mitad para usted y mitad para mí. Y a veces uno no cree, y yo sé que alrededor de todo eso yo embarré, porque muchas veces quería hacerlo rápido, que lo hiciera ya, como debía ser, aceptar ya el evangelio. Pero bueno, sin querer, hermanos, también el haber estado ahí apoyándolo, le decía, dele la oportunidad a Dios, Dios lo puede levantar de donde está, a mí ahorita me va a dar trabajo. Y así, hermanos, yo tuve que vivir con él, y en ese momento cuando él estaba como muy aburrido, le dije, mire, léase el camino a Cristo, ahí hay palabras de vida para vida eterna también, ve, acá está la Biblia. Y él empezó. Ahí es cuando Dios después, él es tocado el corazón. Yo veo un cambio de mi hermano que yo misma me quedaba callada. Yo decía, vea, uno no sabe lo que Dios está haciendo, porque uno con estos ojos finitos no lo ve. Y luego mi hermano empezó a cambiar. Luego él ya al poco tiempo que Dios me había dicho, él consigue trabajo, y cada uno agarra su camino. Pero hermanos, el testimonio, y que a pesar de que uno ve que no hay esperanza, de que nada pasa, no, uno se equivoca, Dios está haciendo su parte. Y él se fue, y todas las veces que iba a visitarme ahí a Bogotá, si llegaba con la novia, con quien fuera, él le contaba todo lo que yo hice en ese tiempo por él. Dijo, y a la final un día me dijo, Elcira, ustedes los cristianos, ¿cómo hacen? Porque es que nosotros los católicos decimos que creemos, pero se nos viene una adversidad y no hay fe, nos desboronamos. Y yo le decía, porque hemos aprendido a caminar con Cristo, hemos aprendido a andar con Cristo, a vivir con Cristo a través de su palabra y nuestra vida personal. Y eso es lo que nos reconforta en el momento de la dificultad. Y de esa manera, hermanos,
hasta ahí llegó el fruto. Yo quisiera que él diera más fruto y tomara la decisión y se bautizara. Pero he aprendido que esa obra no me corresponde a mí. Yo no tengo por qué juzgar, no tengo por qué decir, este ya está listo, este no está listo, yo no lo conozco. Pero el Señor me mostró que él va a llegar a las aguas del bautismo. ¿Pero en el tiempo de quién? En el tiempo de Dios. No debo cansarme de orar. Debo reclamar promesas. Debo creerle al Señor que Él es fiel y que la obra que un día empezó con mi hermano y la deseo para el resto de mi familia, la terminará para su honra y su gloria. Amén. Ciertamente, como hablábamos, hay una obra que la hace el Señor. No toda la podemos hacer nosotros. El Señor trabaja. Bueno, hemos terminado. Si alguien más desea comentar algo, será bienvenido. Vamos a seguir con este capítulo. Recuerden que pueden ir estudiando Mateo 13, del 24 al 30, del 37 al 43. Si quieren estudiar un poco más de la ciega también. Ahí vamos aprendiendo y alimentándonos todos. Me dice el Salvador, es poco tu poder, Hijo